Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Disculpen la demora, más bien trabajo en una entidad del Estado, como hace un momento lo manifestó Jacqueline, y digamos para el tema de los permisos estamos un poco, hay que justificar los permisos, entonces en este caso tuve cierta demora, así que les pido por favor las disculpas del caso. Quiero saber si todos son de geografía o hay alguna otra profesión de los alumnos. ¿Todos son de geografía? Levanten la mano, por favor. ¿Son geógrafos? ¿Estudiantes de geografía? Perfecto. Entonces, más o menos, quiero de alguna forma ver con quién interactúo para de alguna forma tener mejores ejemplos en que podamos participar y colaborar y pueda ser más entendible la presentación. Este es el contexto en el cual nos encontramos: cambio climático, problemas ambientales y gobernanza en el país. ¿Se escucha bien el audio? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿O mejor? ¿Sí? En el micro. Gracias. El trabajo que vengo a hacer yo es identificación del estado, presión y respuesta, ¿no? Entonces, más adelante voy a hablar con ejemplos muy específicos a qué se refiere esta temática y cómo de alguna forma desde la geografía o diferentes disciplinas podemos abordar esta componente. La siguiente. Ese es el índice en el cual voy a seguir esta exposición, un marco conceptual, en qué momento de la historia nos encontramos, las principales causas que generan el deterioro de los cuerpos de agua acuáticos, los servicios ecosistémicos, ¿qué son servicios ecosistémicos? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales? ¿Qué es estado, presión, respuesta? La diferencia entre dos espacios marinos costeros, cómo funciona un ecosistema, cómo se hallan los indicadores biológicos ambientales, qué son indicadores y finalmente algunas conclusiones. Entonces, la siguiente. Hace unos más o menos 15 días me invitaron a este foro APEC, ¿no? Asia-Pacífico, en una temática llamada restauración de ecosistemas, en este caso acuáticos. Por temas de tiempo y el visado no pude participar, envié mi presentación de manera, ¿no?, virtual, y es interesante, digamos, que la geografía se vaya posicionando en estos componentes, el cual creo que muchos de nosotros, desde, digamos, el conocimiento podemos aportar en este contexto actual, que es cambio climático, que es deterioro del medio ambiente. Es una visión del mundo, cómo está en este caso, cómo se encuentra. Todos hablan diferentes idiomas, sin embargo los problemas son similares, ¿no? La alteración, la degradación, la pérdida de bosques, la pérdida de, en este caso, manglares, y por ahí una serie de cosas que están ocurriendo a nivel mundial. La siguiente. El contexto, yo creo que está bien. ¿Está bien sin micro? Yo puedo hablar muy fuerte, no hay problema. El contexto actual, en dónde nos encontramos, en qué momento nos encontramos de la historia. Son 3 imágenes, las cuales corresponden a este año. He colectado ciertas imágenes sobre una problemática que tiene que ver con el tema de la contaminación por metales pesados en el río Coralaque, ¿no? Ahí está la página de referencia en la parte inferior de la primera imagen, dice ríos muertos, y justamente la coloración es amarillo de las aguas, y tiene que ver justamente con los metales pesados. En la figura que está en medio dice EPS Grau ejecuta acciones urgentes ante la crisis hídrica en Piura. El día de ayer y hoy se está viendo que la capacidad hídrica que tiene la región Piura está disminuyendo, y eso tiene que ver también con factores ambientales, factores de gestión. Y por último, Infobae hace 2 días menciona lo siguiente: ¿por qué el río Rímac ahora luce negro y un olor fétido? No sé si ustedes han visto la noticia. ¿Qué sucede? Que en la parte alta de nuestras cuencas se generan actividades mineras o otras actividades, en este caso hidroenergéticas, así como también la crianza de diferente tipo de animales vacunos, y también centros poblados, ¿no? Y justo durante estos días ha habido un remanente de agua que ha sido expulsado del río Rímac, y por eso la coloración, el cambio de color del agua del río Rímac está negro. No sé si ustedes han visto de repente las noticias
el día de ayer vi esa noticia y dije, no, extraigo esa foto y le pongo en la exposición para que ustedes puedan entender a qué me refiero. La siguiente. Otra vez nos enfocamos en este contexto mundial. Hay un fenómeno y proceso muy amplio de crecimiento de las principales ciudades en el mundo y todos están alojados en la costa por diferentes factores: mejores servicios, mejor ubicación, mejores servicios para la salud humana, la educación y todo eso. Nos encontramos en la parte de América del Sur, en el hemisferio sur, muy pegado al borde del Océano Pacífico, influenciado también por la corriente de Humboldt. En la parte superior de nuestro hemisferio tenemos en la parte del medio el Ecuador, donde a nivel costero, marino costero, generan un tipo de ecosistemas en particular. ¿No hay un puntero láser? No. Ya. La anterior, por favor, la anterior. Este es un ecosistema, el cual estamos trabajando ahorita en mi institución. Es un mapa de ecosistemas marinos, ¿no? A nivel submarino tenemos una serie de ecosistemas en el cual se está mapeando, ¿no? A través de los sistemas de información geográfica con conceptos biológicos. Estamos generando un mapa que nos ayude justamente a identificar los tipos de ecosistemas que se encuentran en el fondo marino, así como a su vez en el borde costero tenemos una serie de ecosistemas. Aquí resalto dos elementos fundamentales. Primero, toda nuestra costa peruana es un desierto, ¿cierto? Es un desierto. Pero en la parte, pegada al Ecuador, en la parte costera, desde Piura, latitud aproximadamente 5, al norte, al Ecuador, ahí tenemos un ecosistema manglar. Los manglares son ecosistemas que crecen justamente en esta interacción del agua marina y agua salada. Son árboles que resisten gran cantidad de sales. Entonces tienen raíces que están por encima y raíces que respiran, y eso permite de alguna forma contrarrestar no solamente el cambio climático, sino también algunos tipos de situaciones como la presencia de la concha negra. ¿Han comido ceviche de concha negra? Perfecto. Justamente esos bivalvos provienen de esos lugares. Es un ecosistema frágil y a nivel del cambio climático, este ecosistema a nivel mundial se está reduciendo. Pero ¿saben qué? A través de las investigaciones que estamos elaborando, estamos encontrando que existe un ligero incremento a nivel nacional. Y es un fenómeno importante llamado un fenómeno de tropicalización. Estamos justamente elaborando un trabajo con la cooperación alemana en relación a estos elementos. Cuando yo vengo a San Marcos, y siempre encantado de venir a mi casa de estudio, les explico a los alumnos, me dicen, qué chévere. Y luego cuando quiero de repente que alguien haga la tesis sobre esto, ya no los encuentro. Si algunos se interesan en hacer una tesis sobre esta temática, encantado de poder asesorarlos y poder ayudar. La siguiente, por favor. Me olvidé, por favor. Otro factor importante que quiero que vean. En el mapa está marcado en color rojo. ¿Qué significa? Empieza con O y acaba en blación. ¿Qué es? ¿Cómo? Muy tan atentos. Muy bien. Es la población. Y me van a decir, ¿y por qué identificas a la población? Porque nosotros somos los seres vivos que de alguna forma generamos presiones sobre el ecosistema. La siguiente. Hemos hablado de la parte continental, pero en la parte marina tenemos un montón de cambios que se dan a diario. Este es un sistema llamado SOTO, en el cual se extrae esa información en diferentes momentos del tiempo. La primera es en el año 2022 en diciembre, la segunda es en abril del 2023, agosto del 2024 y el día de ayer, 29 de octubre del 2024. ¿Qué observamos acá? Las diferentes coloraciones nos indican diferentes tipos de temperatura, diferente variación. Entonces, si queremos planificar este ecosistema, ¿qué debemos tener como punto fundamental? Que ese ecosistema es muy variado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos planificar una situación en un ecosistema tan variado? La siguiente.
hemos hablado de la parte marina costera, y qué está ocurriendo en la parte continental, ¿no? Justamente en los glaciares hay un retroceso del hielo glaciar, un incremento de los humedales altoandinos, y por ende, hola, ¿sí? Un incremento de los humedales altoandinos que justamente INAIGEM, el Instituto Nacional de Investigaciones en Glaciología y Montañas, ha hecho una estimación de diferentes periodos de tiempo en el cual ellos están determinando que existe una reducción de la masa glaciar. Reduce la masa glaciar y se incrementan los cuerpos de agua, se incrementan los humedales o las lagunas. ¿Qué se produce al generar un incremento de la laguna? Un incremento en la masa de agua del río, un aumento de la capa freática, un cambio en la torrente de agua de un periodo a otro. Entonces, estas situaciones están generando cambios. Esto está muy relacionado al tema del cambio climático. Lo que han hecho ahí es hacer 3 periodos de tiempo y hacer un análisis de cómo está variando, cómo reduce este glaciar y un incremento de los cuerpos de agua. La siguiente. Bueno, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de alguna forma nos guían hacia dónde debemos avanzar como país, hacia dónde debemos avanzar como mundo. Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los cuales justamente el 14 es muy puntual sobre el tema de conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares, los recursos, en este caso para la sostenibilidad. La siguiente. Hace un momento mencionábamos sobre la parte de la población. Nuevamente aparece lo mismo, ¿no? Tenemos, por un lado, un incremento poblacional en la costa. Esto se materializa en que las aguas residuales, que de alguna forma estaban planificadas para un determinado número de población, ya se dio abasto. Ya no tenemos la capacidad para seguir de repente aguantando más población que pueda de alguna forma tratar ese agua residual que finalmente vaya al medio marino. Existe un tema llamado capacidad de carga, que los ecosistemas y todo lugar tiene, digamos, un número o te indica un número de individuos que pueden estar dentro de ese lugar. Ustedes cuando suben a un ascensor, han visto que en la parte superior dice capacidad 15 personas. Lo mismo es el ecosistema. No te indica, no te dice, no, capacidad 20 PS, capacidad aguas limpias. No. Uno tiene que tener esa lectura para poder ver hasta dónde soporta. Estos ecosistemas como tal nos brindan servicios ecosistémicos. ¿Y qué son los servicios ecosistémicos? Es la pesca, el paisaje, en este caso los diferentes usos como bosques, manglares, ¿no? Pero a su vez nosotros generamos, nuestros impactos van sobre esos ecosistemas. Y eso también se materializa en algunas imágenes, en el borde costero que encontramos, muchas veces plásticos, muchas veces derrame de hidrocarburos, entre otras situaciones, ¿no? Pero a su vez, como se manifestó hace un momento, estos servicios nos ayudan porque ahí existe una actividad pesquera dentro de esos ecosistemas, una actividad natural de aves que a su vez estas aves se alimentan a través de sus excretas, también alimentan otros organismos y así es una sucesión de sistemas cerrado que de alguna forma interactúa entre individuos formando una cadena trófica. La siguiente. Cuando hablamos en geografía siempre nos referimos a geosistemas, ¿no? Geosistemas, donde el principal elemento es el individuo en la cual interactúa entre la sociosfera, la litosfera, la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera, ¿no? Es un geosistema. Pero este geosistema, si juntamos con otro componente llamado ecosistema, significa que es un sistema de un mismo comportamiento que sigue una sucesión, donde el principal elemento es el componente biológico, ¿no? Dentro del ecosistema pueden haber una serie de hábitats. El hábitat es la unidad mínima de un ecosistema. En un ecosistema pueden haber miles de hábitats y cada hábitat está relacionado a un individuo en particular. Tenemos de repente, nos imaginamos quienes han ido a alguna laguna altoandina,
Levanten la mano. Ya, perfecto. En la laguna Alto Andines, llegamos a la laguna, encontramos en el borde de la laguna mucho vegetal, ¿no? Luego hay unas aguas, en este caso de los ríos, que alimentan a estas lagunas. Si nos damos cuenta, de repente, donde hay más crianza de algún ganado, hay de repente más pastos, hay una coloración particular. Entonces, cada uno de esos lugares dentro de ese ecosistema va a formar un hábitat, ¿no? El individuo, el organismo pequeñito, se va a adecuar en este diferente tipo de hábitat según sus condiciones. Ese es más o menos un ejemplo de alguna forma para poder esquematizar, ¿no?, lo que estoy comentando. La calidad ambiental es un conjunto de características del ambiente en función a la disponibilidad y facilidad de acceso a los recursos naturales y la ausencia o presencia de agentes nocivos, ¿no? La contaminación es un elemento fundamental del cual de ahí podemos relacionar el tema de calidad ambiental. Y la contaminación es el cambio no deseado en las características físicas, químicas y biológicas del aire, agua o suelo que pueda afectar la supervivencia por las actividades humanas. La siguiente. Bueno, ya de alguna forma hemos observado cómo es el ecosistema, cómo estamos distribuidos. Ahora vamos a ver este elemento que es fundamental, en el cual nos sirve mucho a nosotros para hacer un trabajo de investigación, que es analizar un ecosistema en base a estos tres elementos: el estado, la presión y la respuesta. ¿Qué es el estado, no? El estado son las actividades humanas, ¿no? Como hemos visto a lo largo de toda la cosa, a lo largo del planeta hay una serie de actividades antrópicas y cada uno en diferente escala, en diferente nivel, en diferente contexto. El estado se refiere al momento actual donde tú vas a hacer una medición, ¿no? No es lo mismo tomar una muestra en verano que en invierno. El resultado va a ser distinto, ¿no? Sobre todo en un cuerpo de agua, sales acá al mar, acá en la punta, te vas a bañar justamente en invierno, la temperatura está a 16 grados, 17 grados, es imposible. Te vas al verano, la condición es otra. Entonces es importante la variable temporal. Y la respuesta es justamente cómo responden estos organismos, cómo responden tus muestras que has tomado en campo, y a su vez cómo responde la autoridad ante una eventualidad. Es importante en esta variable, en la anterior, tener un elemento fundamental que es la latitud, la longitud, la localización y la variable tiempo. La siguiente. Una más, por favor. Unas 5 más. Ya. Una más y la última. Cuando hablamos de ecosistemas, nos referimos justamente a estos espacios donde se generan muchas actividades. No se ve justamente por el tema de la luz, pero lo que quise mostrar acá es la bahía de Ferrol y Samanco, que está en Chimbote. Son bahías prácticamente, digamos, similares, pero cada una tiene una situación distinta. En la bahía que está en la parte superior tenemos más presiones, tenemos actividad urbana, tenemos actividad industrial, tenemos actividad, en este caso, de agricultura, ¿no? Tenemos también una cuenca. Entonces, toda esa suma de variables de calidad ambiental deteriora, en este caso, la primera bahía que está en la parte superior. A diferencia de la segunda bahía que está en la parte inferior, el lado B, he intentado diferenciarlas, que no tiene mucha actividad en la parte circundante. La pregunta del millón. Así mirando, si ustedes le dicen, ¿saben qué? Tomen 1000 soles, háganse una evaluación para ver la calidad ambiental. ¿En cuál irían? ¿A qué lugar ustedes irían? O de manera de percepción, ¿cuál creen ustedes que sería el lugar más impactado? ¿La A o la B? A ver, por 1000 soles, ¿cuál? Más impactado la A. Obviamente. ¿Por qué? El ser humano, como está habitado, nosotros directa e indirectamente hacemos un impacto en el ecosistema. Claro, entonces,
de una primera percepción podemos decir, hay más usos, entonces la primera bahía podría estar más impactada que la segunda. Ok, perfecto. ¿Y cuál sería en este caso el estado de la respuesta? Tendríamos que tomar unas muestras para ver cómo el ambiente está respondiendo ante diferentes tipos de contaminación. La siguiente. Ahora, ¿cómo funciona el ecosistema, no? Hice un corte transversal en una publicación, ¿no? Un mapa conceptual de cómo funciona el ecosistema. Tienes en el medio marino, superficie, medio fondo, organismos que están en la parte inferior, que son los organismos bentónicos. Esas corrientes de aire permiten que se oxigene la parte de la superficie, medio y fondo. Los organismos están en diferentes lugares. Si existe una cuenca, un río que descarga las aguas cerca de este lugar, también genera un tipo de impacto, un incremento de nutrientes, entre otras situaciones. Entonces, esto es más o menos cómo funciona. Pero en el ejemplo anterior de las dos bahías, ¿funcionará de manera similar el ecosistema así o cada uno responderá de manera distinta? Pregunta. ¿Funcionará igual? ¿Qué dicen? A ver. Yo voy a preguntar. Con nota, profesora. ¿Dónde está la profesora? Ya, nota. Miren, el ecosistema funciona de manera similar, pero cuando hay mucha presión, cambia el comportamiento. Entonces, esto es más o menos la lógica, cómo debería estar el ecosistema, pero ante diferentes presiones, la situación va a cambiar. Entonces, esto es lo que podría estar sucediendo en un ecosistema impactado, ¿no? Hay una alteración, los organismos se alteran, ya no hay la cadena trófica que normalmente se puede hallar, ¿no? La siguiente. Entonces, de alguna forma, la toma de muestras en campo, tener ciertos registros, nos va a ayudar a, de alguna forma, a determinar la situación, el estado o el impacto que ocurre en cada tipo de ecosistema. La medición es importante, ¿no? Acá justo estamos tomando una muestra en una laguna, midiendo el pH, el oxígeno, el flujo de agua, ¿no? Estamos midiendo esas variables. En la parte del medio estamos justamente contando las oquedades de unos organismos que crecen en el borde de playa. En la parte superior es un video, cuando estuve en Antártida tomamos unas muestras justamente en la parte del ecosistema de fondo. Tiramos una draga y a través del dragado lo que hace es, tiras la draga a través del Zodiac, esta atrapa la capa superficial, subes la draga y tienes ya en este caso el registro del tipo de sustrato y los organismos que viven en la parte del fondo de los ecosistemas. Son indicadores, ¿no?, que te van a ayudar justamente cómo funciona este ecosistema. ¿Lo hace el geógrafo? No, lo hacen los biólogos. Ellos nos ayudan justamente a analizar este componente. Bueno, los indicadores son afirmaciones cualitativas y cuantitativas. A través de los parámetros que estamos observando, podemos identificar cuál es la situación del estado actual en un determinado periodo de tiempo. Estos, a través de una numeración muy simplificada, nos van a permitir tener o registrar si el ecosistema está alterado, y de alguna forma podríamos asociar esto a algún tipo de presión, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre de repente aquí en la parte de la zona de Tahuada, aquí en el Callao, ¿no? Encontramos siempre coliformes fecales altos, y tiene justamente que ver con toda la población que vive en Lima, ¿no? Las aguas residuales van a ese lugar y encontramos justamente esa combinación de factores. La otra, por favor. Bueno, participé en diferentes grupos de investigación en diferentes lugares. De alguna forma esto también me ayuda a tener digamos, un componente bastante amplio relacionado a diferentes tipos de identificación de problemas, situaciones desde la geografía, ¿no? Yo creo que eso es clave. Y la penúltima. Bueno, conclusiones. El uso de indicadores biológicos ambientales en un contexto espacio-temporal, donde metemos la geografía, nos permite identificar las presiones y el estado de la respuesta, ¿no?, el cual puede estar asociado a los organismos biológicos, al ambiente, y esto puede servir justamente para un tema de gestión
Las gestiones de los gobiernos locales, regionales o las autoridades deben estar basados justamente en indicadores, ¿no? Los indicadores te tienen que determinar que cambies o vires una política hacia un tema de conservación. Entonces, si ponemos de repente a las autoridades que nos permitan o tomen una decisión en base a estos indicadores ambientales o de cualquier otra índole, podría ser importante justamente para poder desarrollar una nación, un país, o que al menos entiendan estos procesos, ¿no? Que el uso de estos indicadores sociales, indicadores de salud, indicadores de criminalidad, esos son fundamentales para tomar una buena decisión. Entonces, eso es clave. Estamos hablando netamente de ecosistemas y por ahí saltó alguna otra idea, pero las autoridades de alguna forma deben tener estos indicadores. Las investigaciones científicas tienen que ser de carácter multidisciplinario. Yo soy geógrafo, trabajo con biólogos, oceanógrafos, ingenieros químicos, ingenieros pesqueros y otros profesionales más. Entonces, nosotros somos parte de un equipo, pero cuando nuestro trabajo de investigación sale a otras facultades, van a decir, oye, acá faltó otro componente. Entonces, es importante que siempre tengamos ese mix con otras disciplinas para poder de alguna forma mejorar nuestras investigaciones. Ese es un trabajo que, como les mencionaba hace un momento, es un bonus track, es un análisis de variación espacio-temporal en los manglares de San Pedro. Los manglares a nivel nacional llegan hasta Illescas, ¿no? La península de Illescas. Es el último registro que se ha hecho de los manglares, de los árboles de mangle, y justo como les comentaba al principio, ¿no? Este fenómeno a nivel mundial se está reduciendo el manglar, pero aquí en esta parte nacional hay un incremento importante, el cual lo estamos registrando. Esperemos que esta publicación salga de repente el siguiente año y con eso poder contribuir justamente al conocimiento de los profesionales, ¿no? Y si alguien se interesa por este tema para hacer una tesis de investigación, encantado de poder aportar con lo que se viene haciendo. Yo creo que ya, más bien, muchas gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Vamos a realizar la ronda de preguntas. ¿Alguien por ahí que tenga alguna duda, comentario, sugerencia respecto al tema del nuestro Mario? ¿Alguien? ¿Todo quedó súper claro? Entonces Mario puede hacerles preguntas a ustedes, ¿cierto? Ok, a ver. Buenas tardes, señor Julián. Una consulta. ¿IMARPE a quién brinda sus servicios? ¿Solamente a determinados proyectos o los gobiernos locales también lo solicitan o están dentro de los planes de desarrollo IMARPE? La pregunta está interesante. IMARPE es una entidad del Estado adscrita al Ministerio de la Producción. IMARPE se encarga de elaborar investigaciones respecto a los recursos hidrobiológicos del país. Entonces, esa información se encuentra desde el IMARPE como dato de información, se brinda al Ministerio de la Producción, pero a su vez esta data está disponible. Si ustedes ponen repositorio digital IMARPE y ponen de repente en el buscador Bahía de Sechura, van a encontrar todas las publicaciones que se han hecho en la Bahía de Sechura respecto desde el IMARPE, los profesionales del IMARPE, en ese lugar. Entonces, la data está disponible. Y como somos el Estado lo que hace es, a través de una carta de cualquiera de ustedes, pide una información y el Estado te brinda esa información. Pero hay que saber pedir la información. Si pedimos de repente, amigos del IMARPE, quiero una información de la contaminación del mar, nunca te van a dar, porque hay que primero pedir una información en una escala temporal y espacial. Quisiera una información de la contaminación de hidrocarburos ocurrida en el año 2022 al 2024 en el litoral de Ventanilla. Perfecto. Tenemos el dato, tenemos la ubicación, el tiempo y se te da esa información.
todo está publicado, entonces toda información sirve estar publicada, y si hay información que no está publicada, solicitarla mediante esa forma. Eso. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta adicional por ahí? Sobre todo los estudiantes que van a hacer sus proyectos de investigación, de repente cómo pueden acceder a información, qué información pueden llamarse, tal vez por ahí. Sabemos que hay alumnos que nos acompañan de diversas carreras, ¿no? Entonces, y bueno, el trabajo interdisciplinario también es importante. Sí, muy bien. Bueno, usted mencionó acerca del ecosistema manglar de la costa. Me gustaría que nos hable más de aquello, porque mencionó que había árboles muy resistentes a la sal y que eso era muy aplicable en lo que sería la sociedad de... Ya, gracias por la pregunta. Mira, los manglares, cuando ponemos en el buscador manglares a nivel nacional, nos sale en Tumbes y en la parte de Piura, que es San Pedro, que es Vichayal, que es Guirrilá. Sin embargo, la información que tiene el Estado desde el Ministerio del Ambiente en esos manglares es limitada. Yo he podido observar justamente la información que tiene del mapa de ecosistemas de manglares y nos aparece un tramo significativo. Sin embargo, en campo hemos corroborado que el ecosistema manglar es un poco más amplio. A ver, retrocede, por favor. Sí. Es un poco más amplio. Ahí está, es un poco más amplio. Pero como somos de geografía y nos gusta el tema de la teledetección, usamos esta herramienta de teledetección, que es usar imágenes satelitales, procesarlas, darles un valor de un algoritmo para que nos muestre la respuesta espectral que tiene justamente, en este caso, el árbol. Si nos podemos apreciar en San Pedro, en la parte superior, justamente donde está ese cuadrito, hemos visto que en el borde hay un incremento de las hojas, en este caso el color azul, no sé si pueden apreciar, el color azul estaría representando justamente el árbol de mangle. Han pasado menos de, ¿cuánto? ¿8 años? Y hay un incremento. Sin embargo, a nivel mundial, el mangle se está reduciendo. Entonces, hay un fenómeno interesante, importantísimo, que como geógrafos podemos de alguna forma explicar. Yo les he explicado mis resultados. Está interesante, chévere, que va de repente a una publicación. Pero el tema es si hay una investigación que aporte y soporte también esto, sería muy interesante. Y encantado de poder colaborar con alguna investigación que ustedes crean conveniente. Gracias. No sé si te respondí con eso, ¿está bien? ¿Alguna otra consulta? Perfecto, entonces despidamos a Mario con un fuerte abrazo.